Bienvenidos testigos de los puntos de inflexión más escalofriantes de la historia, a un nuevo capítulo del Baúl de los Días Olvidados. Soy Cerberus, y hoy nos sumergiremos en un día que no solo intensificó una de las épocas más peligrosas de la humanidad, sino que redefinió lo que significaba el poder destructivo. Hoy es 12 de agosto. Hace exactamente 72 años, este día el mundo contuvo la respiración, o al menos debería haberlo hecho, mientras el velo del secretismo soviético se levantaba para revelar una verdad escalofriante. La Unión Soviética detonó su primera bomba de hidrógeno, un arma de poder inimaginable, confirmando los peores temores de Occidente y catapultando la Guerra Fría a una nueva y más aterradora dimensión. No era solo una bomba más. Era el megatón, la capacidad de aniquilación a escala planetaria, el escalón final en la carrera hacia el abismo. ¿Cómo se llegó a este momento de escalada existencial, donde la supervivencia de la civilización misma parecía pender de un hilo? ¿Y por qué el 12 de agosto de 1953 es una fecha clave en la cronología del miedo nuclear, una que aún nos persigue? ¡Prepárense! Porque hoy abrimos un capítulo de la historia que nos habla de la ciencia al servicio de la destrucción, la paranoia de una carrera armamentista sin frenos y el frágil equilibrio de la disuasión mutua. Para comprender la magnitud del impacto del 12 de agosto de 1953, debemos retroceder unos años y sumergirnos en el apogeo de la Guerra Fría. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se había dividido en dos bloques ideológicos y militares: Estados Unidos y sus aliados occidentales, enfrentados a la Unión Soviética y sus satélites comunistas. La competencia era total, no solo en política o economía, sino, y de forma más crítica, en la carrera armamentista, donde la supremacía nuclear se había convertido en la moneda de cambio más valiosa. La posesión de la bomba atómica por parte de Estados Unidos desde 1945, con las devastadoras demostraciones en Hiroshima y Nagasaki, le había dado una ventaja estratégica abrumadora, lo que se conoció como monopolio atómico. Esta superioridad era una fuente de confianza para Washington y un profundo temor para Moscú, que veía en ella una amenaza existencial. La URSS, con una economía devastada por la guerra, dedicó recursos masivos y un espionaje implacable para alcanzar a Occidente. En un momento de shock y pavor para el mundo occidental, la Unión Soviética detonó su propia bomba atómica, conocida como Joe-1, el 29 de agosto de 1949. Esto rompió el monopolio estadounidense y encendió todas las alarmas en Washington. El reloj de la aniquilación se había adelantado. Este avance soviético llevó directamente a una decisión trascendental del presidente Harry Truman. A pesar de las advertencias de algunos científicos sobre la locura de esta escalada, se autorizó un proyecto aún más ambicioso y terrorífico: el desarrollo de la superbomba, la bomba de hidrógeno, un arma termonuclear miles de veces más potente que las de fisión de Hiroshima y Nagasaki. Edward Teller, el padre de la bomba H, y un equipo de científicos la crearon, y la primera de estas devastadoras armas termonucleares fue probada por Estados Unidos el 1 de noviembre de 1952 en el atolón de Niuetok, en el Pacífico. El dispositivo, apodado Ivy Mike, no era una bomba que pudiera ser lanzada desde un avión, sino un complejo y enorme artefacto experimental del tamaño de un edificio, que aniquiló la pequeña isla de Luelav, creando un cráter de casi 2 kilómetros de diámetro y elevando una nube de hongo de más de 40 kilómetros de altura. La detonación de Ivy Mike envió un mensaje claro a Moscú. Estados Unidos había dado el siguiente paso en la escala de la destrucción, abriendo la puerta a un nivel de devastación que rozaba lo apocalíptico. La respuesta soviética, aunque en secreto, fue frenética. Bajo la dictadura de Joseph Stalin, el programa nuclear soviético ya había sido impulsado con una brutalidad y una falta de escrúpulos que no admitían demoras. Científicos como Igor Kurchatov y, crucialmente, Andrei Sakharov, quien más tarde se convertiría en un disidente y premio Nobel de la Paz, lideraban el esfuerzo con una presión inmensa. Tras la muerte de Stalin en marzo de 1953, sus sucesores, incluyendo Nikita Khrushchev y el primer ministro Georgi Malenkov, continuaron con la misma urgencia implacable, viendo en la bomba H la única garantía de seguridad frente a la amenaza occidental. La carrera por igualar la capacidad de Washington no era solo una cuestión de orgullo, era, según su perspectiva, de supervivencia. Los recursos y el talento más brillante de la Unión Soviética se volcaron en este objetivo, con la esperanza de acortar la brecha que los separaba de su adversario. Y así, en las lejanas y desoladas estepas de Kazajistán, en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, se preparó el siguiente acto de esta trágica obra. En un área del tamaño de varios países europeos, donde miles de experimentos nucleares silenciosos y devastadores se llevarían a cabo,
se ubicó un nuevo dispositivo que cambiaría el curso de la historia. El 12 de agosto de 1953, a las 7:20 de la mañana, hora local, la Unión Soviética detonó su propia bomba de hidrógeno. Conocida en el código soviético como RDS-6SO, más popularmente en Occidente, como Joe-4, en una sombría referencia a Joseph Stalin. Esta bomba era significativamente diferente a la Ivy Mike estadounidense. Si bien la Ivy Mike había sido un artefacto enorme y no desplegable, Joe-4 fue un diseño más avanzado. Utilizaba una configuración de capas de pastel, layer cake, que le permitía ser mucho más compacta y, crucialmente, suficientemente pequeña para ser transportada y lanzada desde un bombardero. Esto significaba que, a diferencia de la prueba estadounidense, la bomba soviética representaba un arma funcional que podía ser entregada a un objetivo. La explosión fue masiva, generando una potencia de 400 kilotones, equivalente a 400.000 toneladas de TNT, superando en más de 20 veces la bomba de Hiroshima. Produjo una onda de choque devastadora y una nube de hongo que se elevó muchos kilómetros en la atmósfera, oscureciendo el cielo por un instante. El impacto fue brutal para el entorno del sitio de prueba, un terreno que ya sufría las consecuencias de múltiples detonaciones. Aunque se mantuvo en secreto para la población local y los millones que vivían relativamente cerca, las consecuencias de la lluvia radiactiva y la contaminación ambiental serían un legado trágico y duradero para la región, causando enfermedades y deformidades durante décadas. La noticia de la detonación soviética, aunque primero confirmada por aviones de reconocimiento estadounidenses que detectaron restos radiactivos en la atmósfera, fue anunciada por el propio primer ministro soviético Georgi Malenkov unos días después. Para el mundo occidental, la implicación era escalofriante. El equilibrio del terror se había establecido con una simetría aterradora. Ambas superpotencias poseían ahora el poder de aniquilarse mutuamente, de paso, al resto del planeta. La carrera armamentista había llegado a un nuevo y aterrador nivel de sofisticación y destructividad. La era de la destrucción mutua asegurada, MAD, había comenzado, un concepto perverso donde la supervivencia de una nación dependía de la certeza de que cualquier ataque resultaría en la aniquilación del agresor, creando así un equilibrio de pavor que, paradójicamente, evitó la guerra total. Este evento del 12 de agosto aceleró no solo el desarrollo de armas aún más potentes y sus sistemas de lanzamiento, desde misiles balísticos intercontinentales hasta submarinos nucleares, sino también la constante escalada de espionaje y contrainteligencia. La paranoia se instaló en el día a día de millones de personas, manifestándose la construcción de refugios antiaéreos, simulacros escolares y una constante ansiedad global. La tensión que generó Joe-4 fue un factor directo que llevó a crisis como la de los misiles en Cuba en 1962, donde el mundo estuvo al borde de la catástrofe nuclear. Solo la diplomacia de último minuto logró evitar lo impensable, demostrando cuán frágil era realmente ese equilibrio forjado por el miedo. El 12 de agosto de 1953, por lo tanto, no fue solo una fecha en un calendario de pruebas militares. Fue un punto de inflexión decisivo en la historia de la humanidad. Fue el día en que la humanidad se enfrentó por primera vez a la certeza de su propia capacidad de autodestrucción total, una realidad que nos ha acompañado desde entonces. Este evento impulsó la búsqueda de acuerdos de control de armas, ya que la supervivencia misma se convirtió en un imperativo global. Tratados como el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963, que limitaba las pruebas en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua, y más tarde el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, nacieron de la necesidad imperiosa de gestionar contener esta nueva y peligrosa realidad. La sombra del Joe-4 se extendió por décadas, dando forma a la política exterior, la cultura popular y la psique colectiva global. Nos recuerda que la ciencia, sin una brújula moral y un control estricto, puede llevar a la humanidad al borde del abismo más profundo. Que la efeméride de este 12 de agosto nos sirva como un sombrío, pero necesario, recordatorio de la urgencia de la paz, la diplomacia y la inmensa responsabilidad al manejar el poder, para que el sonido de ese megatón, o de cualquier otro, nunca más resuene en nuestro planeta. Al cerrar hoy el baúl de los días olvidados, nos despedimos de un capítulo que puso a prueba la cordura humana, pero que también impulsó la búsqueda de la coexistencia en un mundo cargado de poder nuclear, una búsqueda que aún continúa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si esta historia te ha fascinado o te ha hecho reflexionar sobre la Guerra Fría y el poder de las armas, te invito a que te suscribas al Baúl de los Días Olvidados en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde quiera que nos escuches. No olvides dejar una reseña ahí.
Si te ha parecido importante, comparte este episodio con alguien a quien le apasione la historia, o simplemente con alguien que necesite comprender las fuerzas titánicas que moldearon el siglo pasado y nos siguen afectando hoy. La próxima vez, desempolvaremos otra efeméride, otra historia que espera ser contada. Hasta entonces, soy Cerberus, y te espero en el próximo capítulo del Baúl de los Días Olvidados.